El día de hoy vamos a empezar hablando del trauma. Antes de eso, quiero mencionarte que la vida diaria es una experiencia compleja y el trauma puede verse como lo que le pasa a una persona en tres escenarios. Número uno, cuando hay demasiado de algo y ocurre demasiado pronto o demasiado seguido. Número dos, cuando hay demasiado de algo durante demasiado tiempo. Y número tres, cuando no hay lo suficiente de algo durante demasiado tiempo. Un ejemplo de esto último es cuando no hay muestras de cariño, cuando no hay amor, cuando no hay muestras de afecto, palabras de afirmación y se prolonga en el tiempo. En resumen, el trauma implica un nivel de estrés que rebasa a la persona. Entonces, al existir un trauma, se genera una carencia. Y el sistema nervioso autónomo del que hemos venido hablando últimamente pasa de buscar la conexión, es decir, la socialización, el vivir, el buscar la compañía, el sentido de pertenencia, a buscar el amor en las relaciones con los demás, a priorizar la protección por encima de la socialización. El sistema nervioso autónomo responde momento a momento a necesidades ya sea de protegerse o de conectarse. Si tienes dudas, y no sabes de qué estamos hablando con el sistema nervioso anterior, te invito a que veas el video de la semana pasada. Aquí abajo te voy a dejar el link para que puedas tener las bases y puedas entender de lo que estamos hablando cuando menciono el sistema nervioso autónomo. Y bueno, este momento que busca el sistema nervioso autónomo de protección y conexión se da en un estado de protección que es el estado de sobrevivir, de supervivencia. Este es el único objetivo. Entonces, el sistema se cierra a la conexión y al cambio, se cierra a la vida, se cierra a vivir. En cambio, cuando está en un estado de conexión, en un estado de socialización, la salud, el crecimiento y la recuperación son posibles. Es como cuando tú estás en una lucha por una amenaza real o imaginaria, todo tu sistema nervioso autónomo, todo tu cuerpo, todo tu ser está en sintonía para sobrevivir, para salir adelante de esa amenaza. Entonces, no hay lugar para la creatividad, para las relaciones, para la conexión, para el amor, para vivir la vida. No hay lugar porque estás en modo sobrevivencia. En cambio, cuando estás en seguridad, en tranquilidad, en paz, se puede dar esa conexión y eso genera salud, crecimiento y recuperación en el cuerpo y en tu persona. Las personas nos enfrentamos con el dilema de equilibrar el impulso de supervivencia con el anhelo de conexión. ¿Sobrevives o vives? Entonces, las respuestas que eran necesarias y adaptativas para sobrevivir en el pasado te acarrean sufrimiento en el presente, porque esos mecanismos que tú desarrollaste en el pasado para sobrevivir, ahora que eres adulta, te das cuenta que ya no te sirven. Por decir, si yo desarrollé una máscara para protegerme, para sobrevivir de dureza, de indiferencia, hoy que soy adulta, me doy cuenta que esa máscara no me sirve para conectar con los demás. Al contrario, es una barrera. Entonces, lo que me sirvió en el pasado ahora no me sirve. El sistema nervioso autónomo aprende por medio de la experiencia, incluso antes del nacimiento. Este sistema es el que asimila el contexto, el entorno, el ambiente y en base a eso crea una respuesta. Acuérdate que esta respuesta tiene que ver contigo, tiene que ver con el ambiente y tiene que ver en tu interacción con los demás. Ahora,
¿Cuáles son las influencias que pueden deteriorar el funcionamiento del sistema nervioso autónomo del bebé? Básicamente 4 razones. Número 1, si hubo exposición prenatal a experiencias adversas. Si la madre durante el embarazo pasó por situaciones que la rebasaron o incluso pasó por depresión, ansiedad, tristeza, melancolía, mucho tiempo estuvo en ese estado. Número 2, si se presentaron dificultades socioeconómicas, un abandono, falta de recursos, cambio de domicilio, diversos niveles de estrés a nivel socioeconómico. Número 3, apoyo social inadecuado. No hubo una red de apoyo, quizás no estuvo el esposo, quizás algún familiar querido eh, murió en ese transcurso. Todo eso afecta al desarrollo del sistema nervioso autónomo del bebé. Y número 4, consumo de sustancias, ya sea alcohol, tabaco, eh, alimentos ultraprocesados, todo eso afecta. Por ejemplo, el estado de ánimo de la mamá se transmite al bebé. La ansiedad y la depresión repercuten en el nivel de madurez y en la frecuencia del bebé en desarrollo. Primero en el útero y luego ya en el entorno familiar, las experiencias tempranas influyen en el sistema nervioso autónomo y crean patrones de respuesta y de comportamiento, como el ejemplo que yo te puse. Yo en mi entorno, en mi niñez, por los diferentes estímulos a los que estuve expuesta, desarrollé una máscara de dureza, de indiferencia. Y si yo no me doy cuenta de eso, pues toda mi vida puedo seguir así. Pero ya llega un punto en que te das cuenta de esos patrones y que no te sirven, entonces es cuando tú puedes tomar la decisión si continúas practicando esos patrones o haces algo diferente. Entonces, por medio de experiencias repetitivas de regulación y corregulación, la corregulación es esa interacción íntima entre la madre y el bebé. En esta interacción íntima, para que el bebé se pueda calmar a través de una madre calmada, se va construyendo o se va modulando el sistema nervioso autónomo del bebé. Y a esto se le llama sintonía. ¿Qué es la regulación? Yo como mamá tengo la capacidad de regularme a mí misma mi estado emocional, físico y mental. Y si yo soy una madre regulada, cuando mi hijo o mi hija viene a mí con una necesidad, si yo estoy regulada, entonces él se puede regular también, se puede calmar a nivel emocional, físico y mental. Pero como te mencionaba la semana pasada, si yo soy una mamá que no está regulada, que está muy estresada y mi hijo o mi hija viene con una necesidad, yo respondo desde mi nerviosismo, entonces el sistema nervioso autónomo de mi hijo no se va a regular. En pocas palabras, no se va a calmar. Es por eso que esta teoría polivagal tiene que ver con los mamíferos. Los mamíferos, todos tenemos sistema nervioso autónomo. Por eso muchas personas son aficionadas a una mascota, ya sea un perro, un gato, es lo más común. Ellos también tienen sistema nervioso autónomo. Y cuando tú estás triste, no sé si te ha pasado, tu mascota, un perro o un gatito que puedas tener, viene contigo porque él a nivel instintivo está tratando de calmarte. Y quizás no te puede hablar, no te puede consolar, no te puede decir todo va a estar bien, pero a través del sistema nervioso autónomo se conecta contigo y tú te conectas con esa mascota. ¿Cuánto más entre personas? Una madre regulada, un padre regulado, un cuidador regulado puede enseñarle a través de su propia experiencia a sus hijos o a las personas a su cargo a calmarse, a regularse. Entonces, esta corregulación se llama sintonía.
Y esta sintonía se da como una danza, es la danza del amor, es la danza de la conexión, donde por momentos hay conexión y luego se pierde porque es imposible que todo el tiempo estemos conectados. Entonces la mamá va y abraza, le da de comer a su bebé, lo ve con ternura, le canta, luego se duerme, lo deja en la cuna, ella se va a hacer otras cosas, de repente, horas después o minutos después, escucha el llanto del bebé, ahí no está conectado. Entonces va la mamá, lo carga, lo arrulla, lo mira y ahí se vuelve a dar la conexión. Entonces, esta es la sintonía, esta danza de amor. Y con una persona regulada, los ritmos de reciprocidad es cuando construyen experiencias de seguridad en la interacción, en la socialización, en la conexión con los demás. Esto es lo que nos da seguridad. Finalmente no es a nivel cognitivo, es a nivel corporal, a nivel sistema nervioso autónomo. Se escapa a la conciencia. Pero ¿qué pasa cuando en la dinámica familiar falta esta sintonía? Cuando no hay un cuidador, un padre, una madre regulado. Cuando lo que impera son los gritos, las amenazas, la culpa, la vergüenza, entonces hay pocas probabilidades de que se produzcan experiencias de reparación cuando se ha perdido esta conexión, cuando se ha perdido esta socialización. Y esto pasa cuando los adultos de la familia llevan a cuestas sus propios patrones de desregulación, porque a su vez a ellos no les enseñaron a regularse. Por lo tanto, en su etapa adulta tampoco saben regularse y eso se lo transmiten a sus hijos o en sus interacciones. ¿Por qué? ¿Por qué están desregulados? Porque, ¿te acuerdas que ahorita mencionamos los estados de protección? Los, protección o supervivencia o sobrevivencia. Entonces, cuando tú estás en un estado de protección, eres incapaz de brindar seguridad y conexión porque todo tu ser está trabajando en la supervivencia. Y ahí no hay tranquilidad. Ahí hay mucho estrés y no hay lugar para el crecimiento, para el amor, para las relaciones, para el vivir la vida como realmente es. Entonces, el sistema nervioso autónomo del niño, ¿qué es lo que hace? Crea sus propios patrones de protección como Dios le da a entender, coloquialmente hablando, que no es así, pero como su razonamiento le da a entender, como él va gestionando la vida a como él puede. Entonces, sin la experiencia de un próximo, de un prójimo, de un padre, de una madre, de un cuidador, de una persona cerca de ti organizada, el sistema nervioso se aturde, no sabe qué hacer. Entonces, como está en modo supervivencia, pues crea sus propios patrones, que quizás, muy probablemente están distorsionados y así vas viviendo la vida hasta que te conviertes en adulto y por alguna situación te das cuenta que tú también vives desregulado. Entonces, si no se interviene, se transmite un legado de desorganización a nivel sistema nervioso autónomo de generación en generación. Aquí cobra mucho sentido lo que dice la palabra de Dios en Éxodo 20, cuando Dios menciona, yo soy un Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los que me aborrecen hasta la tercera y cuarta generación. Es esto. Una persona desregulada le transmite eso a sus hijos crean sus propios patrones eh, de comportamiento y de relacionamiento porque no tuvieron un buen ejemplo y esto lo transmiten a sus hijos, etcétera, etcétera. Pero ahí no acaba el texto. Dice Dios, y hago misericordia a millares, millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos.
Entonces, la esperanza o la buena noticia es que así como el sistema nervioso autónomo aprende con la experiencia, es también a través de las experiencias que se puede remodelar este sistema. Se pueden poner freno a esos patrones habituales y pueden crearse nuevos patrones de comportamiento y de respuesta a través del sistema nervioso autónomo. Porque tienes que descubrir cuáles son las vulnerabilidades que tienes a nivel, si quieres, el sistema nervioso autónomo, y se trabaja en pro de una resiliencia. Busca a Dios, busca los mandamientos, porque la promesa es que su bendición será por millares de millares. Si tuviste una mala experiencia desde tu infancia, desde tu niñez, no todo está perdido y no todo se queda ahí. Puedes crear nuevos patrones de respuesta, nuevos patrones de relacionamiento a través de nuevas experiencias y qué mejor de la mano de Dios. De tal manera que ya no sobrevivas, sino que vivas esa vida que Dios diseñó para ti desde antes que fueras concebida. Te mando un abrazo, te mando un saludo, gracias por estar aquí, gracias por compartir este programa, gracias por darle me gusta, gracias por poner en los comentarios cuál es tu experiencia, si tienes alguna duda, si tú vienes de un hogar donde no se te enseñó a regularte, si ahorita tú tienes que aprender a hacerlo. Si tienes dudas, ponme un mensaje, mándame un mensaje y podemos platicar. Hay muchas maneras de regularse. Te mando un abrazo y nos vemos en el próximo episodio. Un abrazo. Bye.